Baal y los cultos a la fertilidad. En el libro del profeta Oseas, capítulo 2, se despliega un enigma profundo que revela las complejidades de la relación entre el pueblo de Israel y su Elohim, comparándolo con el culto a Baal y los rituales de fertilidad. Este análisis busca desentrañar los simbolismos y mensajes cifrados presentes en este pasaje. En las profundidades de la historia, donde la fe y el misterio se entrelazan, existió una deidad que capturó la esencia de la vida, Baal. Este dios, venerado en las antiguas tierras, era el símbolo de la fertilidad y la naturaleza. La adoración al dios tormenta cananeo Baal era objeto de una condenación singular por parte de Oseas y otros profetas. La vehemencia de la condenación profética a estos cultos refleja cuán extenso y pernicioso era el problema. Los textos bíblicos son los que primeros nos hablan acerca de Baal. Algunos ejemplos. Números 25, la narración sobre Baal Peor, la cual muestra la prominencia de la prostitución sagrada dentro del culto. Primer libro de Reyes 18, la contienda que involucraba a Elías y a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, que ilustra la popularidad del culto a Baal y el uso de la autolaceración para demostrarle devoción. Oseas 2, del versículo 8 indica que el pueblo relacionaba a Baal con la prosperidad, y los versículos 16 a 17 sugieren que muchas personas identificaban a Baal y al Eterno como único y el mismo. Asimismo, los textos antiguos, en la forma de tablillas de arcilla con caracteres cuneiformes, nos brindan mucha información sobre Baal, especialmente aquellas de inscripciones ugaríticas y fenicias. Los himnos y los poemas épicos de Engerit nos proporcionan algo de teología del culto a Baal. El significado básico de la palabra Baal es Señor, y esto apropiadamente sugiere la importancia de Baal en la región cananea. Se le llamaba Príncipe Baal, Señor de la tierra. Aunque el dios, él, era nominalmente la deidad suprema en la mitología ugarítica, Baal supuestamente ejercía un papel directo en dirigir el panteón y efectivamente suplantaba a él. La consorte de Baal, compañera, usualmente se identifica como la diosa Ana, aunque en ocasiones otra diosa, Asera, asume el papel. Baal fue declarado rey después de que supuestamente derrotó al dios Yam-Mar en batalla. En otro mito el dios Mot, muerte, asesina a Baal, pero con la ayuda de Anat este revive y derrota a Mot. Baal no solo era exaltado como una deidad principal, también actuaba específicamente como el dios tormenta cananeo, el jinete de las nubes. El nacimiento de una descendencia saludable y el evitar la hambruna eran preocupaciones principales en el antiguo cercano Oriente, y en consecuencia, la fertilidad adquiría un significado religioso. En Egipto, al dios Osiris se le identificaba con el Nilo y su inundación periódica, el cual constituía la base de la vida agrícola de este país. En Mesopotamia, el culto de Tamuz y su consorte, Inanna, representaban el poder de la fertilidad. Asimismo, se incluía la práctica de la prostitución sagrada. Para Israel, una sociedad agraria situada en un clima seco, la veneración a un dios que podía mandar lluvia demostró ser una tentación irresistible. Un mito cananeo le atribuye la fertilidad agrícola a la lluvia de Baal. Oseas 2, 5, porque su madre se prostituyó, la que los engendró se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esto indica la aceptación del papel de Baal en cada nivel de la vida, alimento y agua, para subsistencia, lana y lino, como bienes materiales, aceite y bebida, para rituales o lujo personal. Aunque la prostitución sagrada no era parte de cada culto de fertilidad, Israel incorporó este aspecto también. Oseas 4, 10 al 14. Comerán, pero no se saciarán, se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Eterno. La prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado, y se han prostituido, apartándose de su Elohim. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen, y vuestras nueras cometen adulterio.
No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano, así se pierde el pueblo sin entendimiento. Y la tentación sexual del culto demostró ser demasiado fuerte para que muchos israelitas la resistieran. Una gran cantidad de altares locales donde los Baals eran adorados empeoró la situación. Se les adoraba bajo diferentes nombres: Baal Peor, Baal Amón, Baal Zafón, Baal del Líbano o Baal de Sidón. Oseas 2, 13 y 17. Y la castigaré por los días de los Baals cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, declara el Eterno. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baals, y nunca más serán mencionados por sus nombres. Una amplia variedad de representaciones de Baal en inscripciones fenicias certifican este fenómeno. Si estás disfrutando de este vídeo, por favor suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, así no te perderás nada de nuestras publicaciones, además quédate hasta el final del vídeo. El hecho de que los israelitas identificaran a Baal con el Eterno es contundente. Aunque la adoración a Baal vista desde lejos era evidentemente horrenda, quienes estaban involucrados en ella estaban tan influenciados por la cultura dominante que seguían convencidos de que eran seguidores devotos y ortodoxos del Eterno, cuando eran al mismo tiempo adoradores de Baal. Baal no era solo una figura de adoración, era el corazón de los cultos que celebraban la regeneración de la tierra y la promesa de abundancia. Sus templos eran centros de esperanza, donde el ciclo de la vida se veneraba en cada rincón. Pero, en este entramado de creencias, surge una voz disidente, la del profeta Oseas, quien ve en estos cultos una desviación de la fe verdadera. Su mensaje, cargado de simbolismo, advierte sobre las consecuencias de abandonar los caminos divinos. Oseas capítulo 2 se convierte en un campo de batalla espiritual, donde el profeta confronta la adoración a Baal. Describe un Israel seducido por la promesa de prosperidad que estos dioses extranjeros ofrecen, olvidando el pacto con su Creador. El profeta utiliza la metáfora de la infidelidad matrimonial para ilustrar la traición de Israel. Comparando a la nación con una esposa infiel, Oseas revela cómo el pueblo ha abandonado a su verdadero esposo, Elohim, por las ilusiones que Baal promete. Esta confrontación no es solo religiosa, sino también cultural. Baal, con sus ritos de fertilidad, representa una forma de vida opuesta a los preceptos morales que el profeta defiende. Oseas critica la elección de Israel al preferir a Baal sobre su conexión espiritual con el Elohim verdadero, implicando que la verdadera fertilidad proviene de la relación con el Eterno. La lucha es entre dos visiones del mundo, dos éticas de vida. Oseas advierte sobre las consecuencias de la infidelidad espiritual, describiendo un periodo de despojamiento y sequía. La sequía pronosticada por Oseas no solo es física, sino también espiritual. Representa la falta de bendiciones divinas y prosperidad que simboliza la desconexión de Elohim como castigo por la idolatría y la búsqueda de otros dioses. A través de su mensaje, Oseas busca despertar en el pueblo un retorno a la fe genuina. Advierte sobre la destrucción que seguirá si continúan en su idolatría, un futuro donde la tierra misma se niega a dar sus frutos. Sin embargo, en medio de esta dura reprimenda, hay una promesa de redención. Oseas habla de un día en que Israel será restaurada, no solo a su tierra, sino también a su relación con Elohim. Un nuevo comienzo donde la fidelidad reemplaza a la idolatría. Es interesante cómo este texto antiguo todavía resuena hoy. La historia de Baal y el mensaje de Oseas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias idolatrías, aquellas cosas a las que damos un valor desmedido, olvidando lo esencial. La figura de Baal, aunque perteneciente a un contexto muy diferente, nos hace cuestionar cómo entendemos la fertilidad y la abundancia. ¿Son simplemente resultados de nuestras acciones o regalos que deben ser respetados y agradecidos? El análisis de Oseas sobre los cultos a Baal nos desafía a examinar nuestras prácticas espirituales y culturales. En un mundo lleno de distracciones, ¿hemos olvidado a quién debemos nuestra existencia y prosperidad? Este pasaje bíblico, aunque centrado en la figura de un Dios antiguo y un profeta lejano, habla a la condición humana universal. La búsqueda de significado,
la tentación de seguir falsos ídolos y la esperanza de redención son temas eternos. Así, la historia de Baal y la advertencia de Oseas se convierten en un espejo para nuestras propias vidas. Nos invitan a preguntarnos sobre lo que verdaderamente valoramos y adoramos, y sobre cómo estas elecciones afectan nuestra relación con lo divino. Finalmente, el análisis enigmático sobre Baal y los cultos a la fertilidad según el profeta Oseas capítulo 2, nos ofrece una lección atemporal. Nos recuerda que, en la búsqueda de la prosperidad y la abundancia, no debemos perder de vista lo que es verdaderamente sagrado. Este enigma de Oseas nos invita a considerar la autenticidad de nuestra conexión espiritual en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. Si este análisis ha resonado contigo, te animamos a suscribirte si aún no lo has hecho para explorar más profundidades de la sabiduría bíblica, darle like para apoyar este contenido, comentar tus reflexiones y compartir para que otros también se sumerjan en este enigma espiritual. Juntos, podemos construir una comunidad reflexiva y enriquecer nuestro entendimiento de las verdades espirituales. Únete a esta travesía de descubrimiento,